y ya tenía una casa asegurada en Bruton, aquí cerca, donde la casa estaba separada del terreno. Y tenía algunas dudas al respecto, pero en realidad estuve a punto de comprarla, y luego me eché para atrás en el último minuto. Y el agente inmobiliario me dijo, ¿estás seguro? Porque no vas a encontrar nada. Y luego ella tuvo un momento de reflexión, y pensó, espera un minuto, y buscó en un cajón y encontró en el fondo un viejo documento polvoriento sobre homemakers. Y había estado ahí durante 2 años, nadie lo quería. Este video es diferente a los que normalmente hago. Es una mirada a cómo Homemakers ha evolucionado durante 10 años. Han pasado casi 10 años exactos desde que llegué aquí en octubre de 2012 y... Primero vamos a ver cómo era la casa y cómo ha cambiado el centro de la propiedad. Y luego vamos a ver cómo empezó el jardín, cómo ha evolucionado, por qué es, cómo realmente me metí en hacer composta y los diferentes sistemas de hacer composta aquí. Y luego una o dos de las otras construcciones, como la cabaña en el borde de la propiedad, de la que no hablo mucho, quiero mostrártela. Y luego veremos el terreno que compré hace apenas 18 meses, que ha ampliado Homemakers y ahora casi ha duplicado el área que abarca. Así que ahora son 1,5 acres. Cuando llegué aquí era de 3/4 de acre. Y me costó un poco encontrarlo porque estaba buscando empezar un nuevo jardín, encontrar un nuevo hogar. Y el mercado inmobiliario por aquí es bastante limitado, no hay mucho disponible. Y cuando llegué aquí encontré la casa, era bastante básica, está bien, pero sí, bastante cara. Era como, el precio de venta era de casi 400,000 libras por una casa que no es bonita, bastante pequeña. Pero la tierra alrededor era bonita, y eso es lo que realmente quería. Para la mayoría de la gente no era algo deseable. Y llevé mi pala conmigo para ver la tierra. Y el agente inmobiliario dijo, nunca había visto que la gente llevara una pala al ir a ver una casa. Así que cavé este pequeño hoyo, y sí, la tierra era buena. Después descubrí que esto había sido un huerto comercial. Así que hasta ahora todo bien, pero la casa, cuando llegué, no era particularmente agradable para vivir, bastante fría y húmeda. Y pensé, sabes, aquí es bastante básico. Sería bueno tener un edificio en el lado sur y que fuera un poco más cálido y seco. Hice un boceto y descubrí que el tipo que vivía enfrente, Mark, es constructor. Se lo llevé y le dije, ya sabes, ¿qué tal si hacemos algo así? Y él dijo, sí, yo puedo hacer eso. Y dijo, ya sabes que apenas se había mudado. Dijo, estaba pensando en comprar Homemakers. Dijo, y si lo hubiera hecho, habría derribado la casa y construido una nueva. Así que, bueno, no es un reflejo muy bueno de cómo era la casa. Pero está bien en realidad, ¿sabes? No quiero que suene tan mal. Es una casa cómoda, pero con el jardín de invierno es simplemente genial. Y eso se ha vuelto algo así como la sede de No Dig. Con los cambios en mi vida durante esos 10 años también, ha ido de la mano el desarrollo de la propiedad y mi trabajo como maestro en particular, y el alcance gracias a las redes sociales. Hice mi primer video aquí hace 9 años. Y el desarrollo de mi vida en ese tiempo ha sido significativo. Y eso es lo que puedo mostrarte un poco mientras recorremos la propiedad. Así que primero echemos un vistazo a cómo empezó todo en el jardín. Vengo de una familia de agricultores y mi vida ha girado en torno a la horticultura comercial, o al menos así fue hasta que llegué aquí y eso siempre será parte de mi vida. Pero cuando llegué aquí lo vi como una oportunidad para llevar eso más allá. Hay dos aspectos en la producción de alimentos, dos tipos de enfoques. Uno es la agricultura, que es para los verdaderos profesionales a gran escala, y luego está la jardinería, que es a menor escala, con muchas más personas involucradas. Y como mi experiencia era en la agricultura, siempre sentí que ese era mi lugar. Pero con el tiempo me di cuenta de que hablaba mucho con jardineros y el método de no cavar es brillante para la jardinería. Puedes reducir la escala muy fácilmente desde algo bastante grande, o de hecho, puedes volver a aumentarla bastante. Así que pensé, cuando llegué aquí, que esto podría ser un jardín didáctico, además de un huerto comercial. No planeaba producir una enorme cantidad de comida, aunque todavía quería hacerlo. Y luego, gracias a que mis antiguos clientes empezaron a pedir productos, se ha convertido en todo un huerto comercial.
Pero ahora siento que el énfasis principal está en compartir el conocimiento y por eso lo he organizado así. Hay bastantes pruebas en marcha aquí. Estas dos camas de comparación, la de cavar y la de no cavar, son las primeras que hice. Así que cuando llegué, esto era solo un campo vacío. Y es como, ¿por dónde empiezas? Sabes, hacer las primeras dos camas con un sendero y orientación, eso te da una especie de plantilla para expandirte desde ahí porque es el alineamiento. Y la verdad es que me rompí bastante la cabeza. Iba a ponerlas más cerca de la casa, no tenía un plan. No creo mucho en, ya sabes, plantillas y planes precisos. Tengo una visión, así es como lo describiría mejor. Porque eso es lo que te llevará hacia adelante. Así que necesitas saber más o menos a dónde quieres llegar, pero no puedes conocer cada paso del camino hasta que te metas de lleno. Y yo había pensado originalmente que estos estarían más cerca de la casa. Y luego descubrí este gran bloque de concreto justo ahí. Y entonces descubrí más sobre cómo esto había sido un huerto comercial. De hecho, fui por la carretera porque una de las vecinas dijo que tenía una fotografía aérea de Home Acres en 1968. Me quedé impresionado. Era como todos esos invernaderos y en realidad muy pocos árboles alrededor del perímetro. Y cuando llegué aquí se habían vuelto enormes. Esos son árboles de abeto que fueron plantados hace unos 50 años. Y habían crecido realmente enormes. Y fue esta misma vecina a quien conocí primero porque caminó por la entrada después de que llegué aquí. Es Hillary. Y ella dijo, así que soy tu nueva vecina. Está bien, así que escuché que vas a mandar talar estos árboles. No parecía muy contenta con eso y le dije, sí, mañana. Y ella dijo, bueno, solo quería avisarte que vas a hacer muy felices a muchas personas. Está bien, eso estuvo bien. Realmente le dio más luz a este lado del pueblo. Pero eso es al suroeste, aquí está bastante expuesto y eso dejó entrar el viento bastante. De hecho, el techo de mi garaje se voló ese mismo otoño. Así que todo eso es parte de mudarse a un lugar nuevo y aprender un poco sobre él. Y el viento está bien, en realidad, está haciendo crecer buenas verduras. Así que, de todos modos, estas camas terminaron aquí. Y a partir de eso, ese fue el modelo para organizar el resto de esta área en 2013. No es enorme, no estaba ocupando toda la propiedad. Y luego fue creciendo poco a poco con el tiempo. Y se desarrollaron más pruebas, y eso incluyó lo que vamos a ver a continuación, que es hacer composta, porque cuando llegué aquí siempre había hecho composta y es una parte muy importante de lo que hago, pero no estaba tan metido en eso como lo estoy ahora, y eso se ha desarrollado con todo el tema de enseñar y comunicar y cómo publicar videos sobre cómo hacer composta. Noté que son algunos de los más populares y siento que realmente está ayudando a despertar mucho interés y pasión también por hacer composta. Es algo tan central, no solo para el método sin cavar, sino para cualquier tipo de buena jardinería. Así que echemos un vistazo a la elaboración de composta aquí y a los diferentes sistemas. Una idea que me dio las redes sociales sobre hacer composta ha sido la confusión entre los jardineros sobre cómo hacerlo y cómo usarlo en ese sentido. Pero hacer composta, siento por lo que escucho, lo han hecho parecer realmente difícil. La gente se siente bastante intimidada y al final terminan no haciéndolo. O también no quedan contentos con el resultado y eso los desanima. Y así he podido, a través de diferentes sistemas de composta aquí, explicar el proceso y los principios para que la gente entienda mejor lo que está haciendo. Y cuando entiendes algo, puedes adaptarte sobre la marcha y tener más éxito porque cada quien tiene una situación diferente, materiales distintos para agregar a la composta y ese tipo de cosas. Y mi labor de enseñanza también ha pasado a abordar otras compostas que puedes usar, la composta que puedes comprar si no puedes hacer suficiente, que es el caso para la mayoría de nosotros, especialmente si estás cultivando muchas verduras. Y de hecho, aquí hay algunas compostas diferentes que acabamos de reunir justamente esta mañana, porque más tarde voy a hacer una sesión de fotos con la revista Jardinería de Brujas, que son geniales. Siento que, ya sabes, al observar algunos de estos aspectos fundamentales de cómo mejorar la jardinería, simplemente reduciéndolo a lo básico. Así que hacer composta tú. Puedes usar cualquier cosa. No entraré en detalles sobre cómo hacerlo ahora, porque puedes ver mis otros videos que ofrecen muchas diferentes ideas sobre, ya sabes, cómo puedes hacerlo de diferentes maneras. Y esta estructura evolucionó. No estaba planeada para nada cuando llegué aquí.
Empecé haciendo composta en el otoño de 2012 allá abajo, justo enfrente de mi coche. Y simplemente puse una estructura muy básica con 4 tarimas. Y así era como normalmente lo hacía. También a veces usaba pacas de paja o heno, solo algo para mantener el montón en su lugar. Y luego eso fue creciendo y expandiéndose gradualmente. Esto está bastante céntrico en el jardín. Eso es algo que realmente me gusta y recomiendo. Que no escondas tu montón de composta en una esquina lejana. Es un centro realmente importante del jardín. Y esto resultó haber sido un invernadero, de hecho. Así que hay concreto a ambos lados, pero la base es de tierra. Eso es bueno. Y para 2016 ya estaba haciendo cada vez más composta y pensaba, realmente me gustaría tener un techo sobre ella. Había leído un libro escrito hace mucho tiempo, en los años 30, por una señora llamada May Bruce, sobre cómo hacer una gran composta. Y ella tenía un techo, y realmente nunca había visto eso en ningún otro lugar. Y la idea es, mantienes la lluvia fuera y así entra más aire en tu montón, no se pone tan empapado. Y el mío se estaba empapando. Habíamos tenido algunos veranos y inviernos lluviosos. Así que el techo que mandé poner en 2016 lo hizo Mark Curtis, de hecho el mismo constructor que ayudó a hacer esto. Costó alrededor de 2.500 libras para que te des una idea, pero es bastante grande. Estos compartimentos en realidad son más grandes de lo que la mayoría de los jardineros querrían. Es adecuado para un huerto comercial. Todo es trabajo manual, no estamos usando tractores ni nada por el estilo. Y luego pensé, bueno, ya sabes, no es apropiado para jardines más pequeños. Y la primavera pasada empecé a trabajar en un nuevo libro con la editorial Dorling Kindersley, que se ha convertido en el libro de jardinería sin cavar. Y para eso pensé, bien, podríamos tener algo a menor escala, más relacionado con el jardín. Así que ese fue el origen del sistema de composta de 3 tarimas que tengo allá. Y también conseguí un par de estos Daleks de plástico, como los llamamos por la serie de televisión Doctor Who en el Reino Unido. Tengo espectadores estadounidenses aquí que dicen, ¿qué son los Daleks? Así que sí, ha evolucionado muy bien y sigue evolucionando. Y no sé qué pueda pasar después, pero básicamente estamos perfeccionando la elaboración de composta y usando estas estructuras para ayudar con eso. Y ahora podríamos echar un vistazo a una estructura completamente diferente al otro lado del jardín Home Acres. Siempre me han fascinado los edificios y estructuras pequeñas, y especialmente si están en un jardín, ¿qué podría ser mejor? Y cuando vi este lugar, esta cabaña, como la llamo, en venta en 2018, bueno, ¿cómo podría uno resistirse? Siempre me ha interesado tener algo en el jardín donde la familia que me visita y las personas que ayudan por un tiempo puedan quedarse. Y es simplemente tan hermoso. Lo estaba vendiendo un constructor que lo había hecho. Él se iba a mudar. Y parte del trato era que él lo desmontaría, lo traería aquí, lo volvería a armar. Y no necesitas permiso de construcción para una estructura como esta porque mide menos de 2,5 metros de altura. No tiene cimientos de concreto. Está construido sobre pilares de madera que van al suelo debajo de esta tarima. Toda la madera es local y no está conectado a la red eléctrica, así que tiene un panel solar. Hay una batería de auto que convierte eso en electricidad para las luces de ahí adentro. Eso es todo lo que tiene. Hay una estufa de leña, así que puede ser acogedor en invierno. De hecho, está bien aislado. Es un edificio realmente bonito. Me encantaría vivir aquí, la verdad, pero no sería muy práctico para mi trabajo. Como no está conectado a la red eléctrica, ya sabes, probablemente no podría tener un router aquí ni nada de eso. Así que es solo un espacio agradable para tener en el jardín. Quizá algún día viva aquí, quién sabe. Y nos estábamos quedando sin espacio. Sabes, esto en realidad encajó muy bien en un rincón algo abandonado de Home Acres, que desde entonces se ha vuelto todo un atractivo porque también tenemos aquí el jardín de hierbas que creamos. Y de hecho hicimos un video sobre eso con Jekka McVicker el verano pasado. Y luego por allá parte de mi trabajo siempre es hacer nuevos bancales, porque quiero estar explicando eso de no cavar y cómo puedes empezar. Y ya me estaba quedando sin espacio en Home Acres para hacer más bancales nuevos. Logramos encontrar un pequeño rincón muy lleno de maleza y cubierto de vegetación por allá, donde hicimos un video con Kevin de Epic Gardening hace un par de años. Y luego, bueno, eso llevó a la siguiente parte del desarrollo de Home Acres, así que vamos a echar un vistazo. Fue hace poco menos de 2 años que surgió la oportunidad de
quizás comprar este terreno. Y fue de mi vecina Jenny Jackson, que vive justo allá arriba. Y la conocía desde hacía bastante tiempo. De hecho, fue su hija quien me vendió esta propiedad 8 años antes de eso. Y tenían este terreno que antes había sido parte de Homemakers, el huerto comercial. Y entonces, de alguna manera, parecía lo correcto, pero al principio dudaba. Una parte de mí no lo quería. Es como una gran extensión de tierra nueva, un poco menos de un acre, 3.500 metros cuadrados. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Cómo voy a encontrar el tiempo para justificar tenerlo? Y bueno, sí lo compré. De hecho, acabo de pagar 42.000 libras por este terreno, que para mí fue una muy buena inversión, ya que está justo en Homemakers, a la puerta de casa. Y no tenía un plan cuando quité parte de la cerca para entrar al campo. Lo miré. Era enero de 2021, Dios mío, ¿qué voy a hacer? De hecho, empecé a cortar el pasto con una guadaña esa primera tarde y me di cuenta de que casi no avanzaba con un terreno tan grande. Así que entonces empezamos a cubrir con cartón y plástico negro para matar las malezas. Resultó que había una enorme cantidad de correhuela aquí con volvulus y pensé, Dios mío, eso sí que fue todo un reto. Pero fue un buen reto porque refleja lo que muchos jardineros tienen que enfrentar. Y así pude explicar cómo hicimos todo eso, sin cavar, sin voltear la tierra en absoluto, simplemente dejando todo en su lugar. Y eso se convirtió en una lista de reproducción de videos que hicimos durante ese primer año de 2021, que fue el año pasado. Y puedes encontrar eso aquí en YouTube. Entonces, a partir de ahí, la pregunta también era, ¿qué más iban a hacer con esta tierra? Solo estábamos cultivando verduras en una pequeña esquina, menos de una décima parte del área. Entonces pensé, necesito un cobertizo. Obtuve el permiso de construcción para construir ese cobertizo. Ese fue Mark Curtis, otra vez, el mismo constructor que lo hizo. Un tipo brillante para trabajar porque, ya sabes, él habla contigo y todo fue evolucionando. Y de nuevo, todo empezó con un plan muy básico en una hoja de papel. Y luego yo quería un estanque desde hace bastante tiempo. Así que mi hijo Jack, tuvimos que pedir permiso de nuevo para el estanque. Lo hicimos en enero de este año y se llenó de agua. Fue una historia hermosa. Y luego se vació de nuevo. Esa fue la parte no tan bonita de la historia. Y eso todavía está evolucionando, no sé cómo va a salir eso. Ahora mismo, mientras hablo, solo hay un pequeño charco de agua en el fondo del estanque. No quiero ponerle una membrana, ya veremos qué pasa, así que todavía es muy pronto para decir cómo resultará eso. Y en la esquina más allá del estanque hay unas abejas. Esa es otra parte bonita de este campo. Y simplemente sigue evolucionando. Así es Homemakers ahora. ¿Qué va a pasar después? Realmente no lo sé, pero tengo la visión de que este es realmente el epicentro. Siento el hermoso latido del cultivo sin cavar extendiéndose por todo el mundo. El método sin cavar es una forma realmente buena de tratar el suelo, de cultivar alimentos saludables. Me encantaría ver más conexión entre la comprensión de cómo cultivar alimentos de esta manera tan hermosa y lo nutritivo que es para la salud y el bienestar, tanto para nosotros como para la vida silvestre. Mucho, ¿sabes? Sin excavación creo que es una forma brillante de lograr esa conexión entre el suelo, los alimentos y la salud, e incluso en un sentido más amplio con la energía del mundo. Me gusta trabajar con energías del suelo que no se pueden medir, al menos por ahora, y descubrir cómo interactúan con el suelo y con nosotros. Así que veo muchas posibilidades y también trabajar con científicos para descubrir de una manera más precisa qué sucede cuando cultivas sin cavar y cómo eso se relaciona con la salud de las plantas que cultivas. Así que estén atentos y ha sido un placer compartir esto con ustedes hasta ahora.